olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes a Lailoni Flores. Su nombre, más que nada, se me dificulta un poquito, que me estaba comentando que es de origen hawaiano. Lailoni, bienvenida a tu canal. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu canal, ya que pues es una puerta más para poder seguir llevando el mensaje en este activismo. Así que es un honor para mí estar en tu canal. Muchas gracias. Y para mí es un placer y también un honor que estés aquí dando contribución al tema del motivo por el cual estamos aquí, que es el activismo versus testigos de Jehová, como un servidor le suele denominar. Lailoni, para hablar sobre un contexto y poner a las personas, digamos, en contexto, válgase la redundancia, sobre la vida de Lailoni, es que ella vivió una infancia un tanto difícil. Para cual más persona pudiera pensar en la idea de que vivir bajo una religión puede ser todo maravilloso, puede ser todo muy bonito, puede ser todo muy relajante o muy espiritual. Sin embargo, la realidad que viven muchos infantes dentro del grupo de coerción Testigos de Jehová es muy difícil y en donde muchas de las vidas quedan totalmente ocultas, quedan totalmente en secreto, quedan prácticamente en la parte oscura y que más tarde, cuando las personas llegan a crecer, son adultas, tienen ese ánimo de poder expresar lo que les ha pasado de forma adversa a sus intereses como cuando eran niños. Y en este caso es la experiencia de Lailoni. Pues Lailoni, vamos a empezar con unas preguntas, pues de alguna manera importantes, obligadas también. ¿Tú naciste dentro de una familia de testigos de Jehová o con el paso del tiempo, en tu caso, digamos, bueno, eras una niña, pero tus papás aprendieron la denominada verdad de los testigos de Jehová? Sí, nací dentro de la organización. Antes de yo nacer, mi papá, cuando mi hermana mayor tenía como 3 años o 4, pues conoció acerca de los testigos de Jehová y se hizo testigo de Jehová. Luego de eso, pues mi papá empezó a hablarle a mi mamá y pues ya eran testigos de Jehová cuando ya yo nací. Ok, correcto, muy bien. Entonces, prácticamente para ti no existía otra verdad más que la de los testigos de Jehová, ¿sí? Eso es así. Y más mi papá, que era anciano de congregación, era lo que se conoce hoy en día como coordinador. Él era el coordinador de la congregación. Antes se llamaba superintendente presidente, pero eso lo fueron cambiando. Y entonces eso presentó muchos desafíos, ya que pues todos los ojos estaban hacia nuestra familia, en cómo actuar, cómo vestir, nuestra espiritualidad, todo estaba, como uno dice, todos los ojos encima de nosotros. Por supuesto. ¿Cómo sientes, Leiloni, que haya sido tu infancia dentro del grupo de coerción? Yo no tuve infancia. Eso es la respuesta a eso, porque un niño no pasa por lo que pasan los niños testigos de Jehová. Uno no tiene una infancia normal. La infancia es cambiada por dogmas y doctrinas. Lamentablemente, mientras un niño normal está jugando, va a sitios a recrearse conjunto con su familia, la familia hace planes, pues los hijos de los testigos de Jehová tienen que dejarse llevar por lo que dicen sus padres, tienen que llevar un régimen de estudiar la Biblia, no tienes tiempo para tú poderte esparcir porque para ese entonces eran 3 reuniones a la semana y era lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y domingo nosotros teníamos estudios de familia por horas, por horas. Y pues mi papá nos preparaba para todas las reuniones y entonces la manera para poder contestar, la manera para poder predicar, no es una infancia normal, no tienes amigos. Ahora mismo
mi hija tuvo la oportunidad de que yo la criara fuera de la organización, gracias a que despertamos. Ujú. Ella tenía 7 años cuando decidimos irnos y mi hija pues pudo participar en diferentes actividades que participan cualquier niño normal de cualquier familia. Y eso pues yo no lo tuve. Claro, exactamente. Tú tuviste, perdón, tal vez si lo comentaste, no lo capté, ¿tuviste más hermanos? Sí, tuve dos hermanas, una mayor, ella fue precursora regular por más de 20 años Ujú, y una menor que estuvo en la organización, nunca se bautizó, pero al tiempo pues dejó de ir a las reuniones. Ella nunca se hizo testigo de Jehová porque ella encontraba muchas cosas raras y pues nunca decidió bautizarse ni nada por el estilo. ujú. ¿Qué tendrías, qué edad tendrías, Lailoni, cuando tú te bautizaste? Yo tenía 14 años, pero era porque Una el niña. deseo de bautizarme como niña, obviamente todos tus amigos se bautizan, la presión de hermanos que te mire cuando te vas a bautizar. Pues mi papá no quería que yo me bautizara muy chiquita, y entonces dejó a que ya yo empezara la adolescencia y entonces me bauticé. Pero a mí se me trataba como cualquier otra persona que fuera bautizada, porque yo era hija de un anciano. Ujú, Y a mí me utilizaban para demostraciones, me utilizaban para dar las demostraciones que hacíamos, las que eran testigos de Jehová en cómo manejar la predicación, experiencias, todo. Yo lo que faltaba era bautizarme antes, pero para todo, inclusive los superintendentes viajantes cuando venían, muchas veces estaban en mi casa, nosotros éramos los anfitriones y entonces teníamos que darles a ellos prueba de que nuestra espiritualidad era una espiritualidad bien sólida, y el, el, la manera de ellos llevar todas estas cosas afectaban la crianza porque no estás haciendo lo que hace cualquier niño o adolescente a la edad que tiene. estoy tratando de compenetrarme en tu historia, Lailoni, porque, híjole, como tú bien dices, es un tanto complicada la vida de un Sí, niño dentro de una congregación. Hace unos días, un pequeño paréntesis, ya sabes lo que hacemos en el activismo, tratamos platicar, tratar temas con testigos de Jehová, claro, en tema en encubierto, ¿no? Que no sepan que somos activistas, con la finalidad no de debatir con ellos, ¿no? Sino de ayudarlos a entender precisamente algunos puntos en donde se les dejen algunas dudas para que se pongan a cuestionar. Entonces platicaba con un señor, testigo de Jehová, llevaba a su pequeña a un lado, tendría la niña como unos 8 o 9 años, por mucho, no pasaba de 10 años, y me decía él, mi hija, que es una testigo de Jehová no bautizada, y yo le dije, reparé en el tema, y le dije, su hija es una testigo de Jehová. Utilicé el argumento de que mi abuela me decía que los testigos de Jehová son las personas que están bautizadas. Su hija ya está bautizada. Dice, no, por eso te acabo de decir que no está bautizada. Dije, ah, ok, es que suena contraproducente. Le dije, sí. en relación a lo que me decía mi abuela, de que los testigos de Jehová solo son aquellos que se bautizan. Dijo, su hija no es bautizada. Pero el punto es el siguiente. Vi en la niña una enajenación total a la actividad que ella estaba desempeñando, que ni siquiera está consciente del tema. Ujú. Para ella, a esa edad, es jugar tal vez con una muñeca o dedicarse a estudiar simplemente, pero académicamente, de forma académica. Sin embargo, la parte de sufrimiento en sol y agua, estar parados muchas horas, tratar de escuchar aquello que no puede entender, es un tema Ujú. muy difícil, pero bien. 14 años, Lailoni, bautizarse, ¿es realmente para ti que un niño pueda entender a esa edad los objetivos eh, claros que debería de tener un testigo de Jehová? No, porque a esa edad de la adolescencia, el adolescente sufre muchos cambios,
tanto de gusto como de opiniones. Y yo considero que una persona, un joven, no debería bautizarse a esa edad porque de aquí a 2 o 3 años más va a cambiar su forma de ser. Y lo digo personalmente porque tuve un sobrino que se bautizó a los 8 años. Uh, Y entonces se bautizó por presión. Y luego, cuando cumplió 14 15 años, él no creía nada de lo que se decía. uh. Así que, y obviamente pues se mantuvo callado, no mencionó nada por no hacer sentir mal a sus padres, pero no es la edad, no es la edad, porque los testigos de Jehová quieren que tú corrobores que ellos son la verdad con la misma literatura de ellos. Tú no puedes corroborar si algo que está sucediendo es verdad con la persona a la que se le está acusando. Tienes que buscar información, tienes que ver las dos caras de la moneda, como yo siempre he dicho. Hay que buscar primero, de verdad, orígenes, qué es lo que sucede, qué hay, porque todo es bonito de frente, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Eso es lo que no se ve. Y eso es lo que muchas veces el cuerpo gobernante no quiere hacer, que la gente mire lo que hay detrás. Ellos hacen una fachada para complacer las mentes de estas personas adoctrinadas. Y es lamentable, es lamentable. Tú tuviste que buscar información. ¿A partir de qué edad tú comenzaste a cuestionar? Vamos a platicar en esta línea, Lailoni, y posteriormente vamos a hablar de esa parte trágica de tu vida, una parte muy difícil que precisamente es aquello que tú llegaste en un momento dado de tu vida a denunciar ante el público, incluso ante una cadena televisiva. Pero, ¿a qué edad, Lailoni, comenzaste tú a cuestionar a esta organización o a este grupo de coerción por aquellas cosas que posiblemente en tu mente no cuadraban entre la fantasía y la realidad? Eh, yo empecé desde antes de bautizarme. Empecé a cuestionarme algunas cosas que no le encontraba. Para ese entonces no le encontraba como que era justo. Como por ejemplo, siempre nos enseñaban que las personas que no se hicieran testigos de Jehová, que no aceptaran la verdad que ellos llevaban, pues iban a ser destruidas. Ujú, Eh, yo decía, pero es que yo conozco tanta gente que lo que está es en su casa, de su casa a su trabajo, no hacen mal, hacen mucho bien a la comunidad y ¿por qué las van a destruir? ¿Cuál es la razón? Si no están haciendo nada de lo que dice la organización, que adulterio, fornicación, nada de eso. Son personas que son dignas en la comunidad y que tienen un buen ejemplo ante la comunidad, pero no son testigos de Jehová. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que se vaya a destruir esas personas? ¿Cómo es posible que se destruya a los hijos? Porque para cuando eso había una información que hablaba que si el padre y la madre son testigos de Jehová y dejan la organización, los hijos pagan por eso porque iban a ser destruidos junto con sus padres si eran menores de edad. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Qué culpa tiene el niño de que sus padres no aceptaron ser testigos de Jehová o se desviaron? No quisieron más ser testigos de Jehová. Y ujú. que niños iban a ser destruidos también cuando ellos no tienen una conciencia entrenada, no saben distinguir todavía lo que es bueno y lo que es malo, están en proceso de aprendizaje. Yo eso lo veía como algo injusto, lo veía algo injusto, eso no me cuadraba. Inclusive, pues, con mi experiencia también que tuve, pues muchas cosas tampoco cuadraban. Así que yo empecé mucho antes del bautismo porque casi siempre te puedo decir que el 90% de los hijos de testigos de Jehová que se bautizan lo hacen por presión o por agradar a sus padres, no porque verdaderamente sepan lo que es la organización. Claro, por supuesto. Y las consecuencias vienen a repercutir más adelante, como tú decías de tu primo. A los 8 años se bautiza y a los 15 años ya estaba dudando, pero no Ujú. sabía de qué manera poder decirle a los padres. Y creo que aquí viene una pregunta bien importante, Lailoni.
los hijos testigos de Jehová, ¿crees tú que puedan tener la suficiente confianza para decirle a los padres algo que les está afectando en relación a lo que están viviendo? Sí lo pueden hacer, pero lamentablemente lo que se hace es la voluntad de lo que dice su papá. Porque si no haces lo que dice papá o mamá, que son, eh, como decir, devotos de la organización, Ujú, pues ya hemos visto lo que ellos hacen en las asambleas, no puedes vivir aquí. Y si es menor de edad, te tienes que quedar aquí, pero entonces estás obligado a predicar y a ir a las reuniones. ujú. Entiendo y lo sé personalmente porque logré ver lo que pasó con un menor cuando le expresó a sus padres que no quería ser testigo de Jehová. ¿Qué sucedió? Y lamentablemente le dijeron, no, mientras tú vivas aquí, tú vas a ser testigo tú vas a ir a las reuniones, tú vas a ir a predicar. No es si tú quieres, no están viendo los sentimientos de ese niño, no están viendo que tiene un razonamiento propio. Ellos quieren que los hijos razonen de manera colectiva, no de manera individual. Y entonces, pues ahí empieza la presión entre ir a las reuniones porque estás por obligación y estás esperando a que tengas 18 años para entonces poder salir de ahí. Y sabes que estás garantizado que si sigues con ese mismo pensar, a los 18 años te tienes que ir de la casa, porque ya la organización se ha movido a tal grado que antes era, pues, podía permanecer en la casa, pero limitar la conversación, pero ahora en las asambleas se ha visto como, pues, si no sigues estas reglas, no puedes estar aquí. ¿Qué optan por hacer? Irse. Claro, exactamente. Algo que pude notar bueno, durante el tiempo que estuve dentro del grupo de coerción fue lo siguiente, un tema muy frío en donde yo esperaba que todo fuera amor, pero obviamente con pisando el suelo, obviamente, pero sí veía cosas definitivamente muy fuertes en cuestión de sentimientos. Se te moría un ser humano, parecía que se te hubiera muerto el perro. Lo viví cuando muere mi madre, un breve paréntesis, muere mi madre, pues mi madre y un servidor, mi madre, aunque no era testigo de Jehová, tenía un gran cariño hacia mi madre, teníamos un gran apego, de tal manera que lo sentí. Cuando muere la tía, que era como la madre de una testigo de Jehová, de una precursora, muy apegada a ella, traté de darle las condolencias y su respuesta fue, ¿por qué he de llorar si la he de ver en el paraíso? Me quedé callado. Vamos, hubo un conflicto en mi mente y hasta dije, Jimmy, creo que estás falto de fe. No, no era eso, sino era el tema de que los sentimientos, por lo regular, son, válgase la expresión, son cortados, ¿sí? Son decapitados los sentimientos y no puedes sentir. ¿Por qué? Porque como hay una esperanza que debe de justificar tu actuar en el momento, por eso es que debes de ser así. Pero bien, Los sentimientos son manipulados. es correcto. Vienen siendo manipulados, porque yo recuerdo que en una situación como la que tú pasaste, pero no fue con un padre, fue con unos hermanos que quería, una hermana que quería mucho, que fue precursora regular. Yo lloré, lloré y hasta me regañaron, pero ¿y por qué estás llorando? Eso es falta de fe en Jehová. Mm, Me regañaban hasta porque estaba llorando, porque eso demostraba que yo no tenía fe en Jehová. Y entonces tú veías esos funerales que tú tenías que reprimirte porque si te veían llorando era falta de fe. O sea, es que también ellos manipulan tus sentimientos. sí, es correcto. Los funerales que llegamos a ver en las revistas, exactamente, que creo que va a ser un tanto redundante, son funerales de revista. Cuando ves una sala, un comedor muy bonito, una casa muy bonita, decimos una casa, un comedor, una sala de revista. Los funerales eran de revista. Hace unos, como un mes atrás, hice una aportación en donde hablaba acerca de las grabaciones, la pobreza extrema que reflejan los testigos de Jehová en sus revistas, son de revista, entre Ujú. comillas, son de revista. El llorar a una persona es de revista. El ver a una persona alegre, feliz y contenta atrás, un escenario muy hermoso de un paraíso, es de revista.
Los sentimientos para los testigos de Jehová son de revista, Eso es definitivamente. así. Estoy de acuerdo contigo porque todo es desde cómo tú debes de pensar hasta cómo debes de actuar. En eso ellos manipulan mucho a los testigos de Jehová de a pie para que traten de dominar sus sentimientos a tal grado de que ellos hablan de sentir empatía, pero ellos no la tienen. Ellos no la tienen, porque si fueran personas empáticas podrían comprender el por qué algunas personas toman algunas decisiones y ellos no son empáticos, porque una vez tú no tomas una decisión, al igual que ellos la toman, la empatía no existe. Ujú, Ya no hay empatía, ujú, no importa lo que te haya pasado, no ujú, importa lo que hayas ujú, sufrido. La empatía entre los testigos de Jehová entre ellos mismos no existe, no ujú. existe. Eso es un cuento de hadas que se le produce a la persona que se le va a predicar. Pero en la realidad, tú y yo sabemos que eso no es así. Exacto, es correcto. No existe una empatía. Y qué importante es esto, Lailoni, porque esto tiene que ver mucho con lo que incluso sucede dentro de estos denominados comités judiciales que no tienen ningún fundamento legal en ningún país. ¿Sí? Qué bueno que estamos tocando estos puntos, la parte de los sentimientos, la parte de la empatía, porque es lo que vamos a hablar respecto a ese tema más adelante, estimada audiencia, de lo que le sucedió a Lailoni, lo que tuvo que enfrentar. Ahora, Lailoni, llegaste a asumir algunos, ¿cómo llamarlos? Cargos o estos llamados privilegios Los dentro de privilegios. los privilegios. ¿Qué privilegio tuviste dentro de la congregación o asumiste dentro de la congregación de los testigos de Jehová? Pues yo fui precursora regular por 6 años. Ok, Estuve en la escuela de precursores. Antes de ser precursora regular en Puerto Rico, se estaba formando en el área este una congregación de habla inglés. ok. Y entonces estaban pidiendo publicadores con reputación, de buena reputación, a que pudieran colaborar con esa nueva congregación que se iba a formar. Pues fui parte de esa congregación también, de habla inglesa, y participé en muchas cosas de construcción de salones, participé en muchas cosas dentro de la organización y muchas de ellas las hacía de corazón porque lo sentía, pero llegó el momento en que ya, aunque yo hiciera las cosas, yo sentía un vacío. Era un vacío que nada de lo que yo hiciera en la organización me llenaba. Inclusive las asambleas para mí eran una tortura en sentido de que supuestamente la asamblea es para edificar y tú salías de la asamblea con tu autoestima por el piso, Ujú, porque no estabas dando lo suficiente a Dios, no estabas claro. dando lo suficiente a Jehová. Y entonces era siempre una batalla interna porque yo no estaba haciendo lo que se tenía que hacer, según mencionaron en la asamblea, y las megas demostraciones perfectas de familiares que siempre se daban en las asambleas. Y entonces pues Ujú, uno salía desanimado porque uno decía, "Diache, yo estoy bien mal, yo estoy bien mal, yo no estoy bien. O sea que si viene Armagedón mañana, a mí me destruyen ujú. que de verdad era una constante conflicto interno que siempre tuve. Claro. Dos preguntas aquí para poder entender el contexto. Tu vida, yo le llamo tu vida testiguil, la vida testiguil, ¿la hiciste en Puerto Rico o en Estados Unidos, por un lado? ¿Y En a Puerto qué Rico, en Puerto Rico? ¿Y entre qué edades comenzaste a sentir precisamente esta, vamos, no sentirte adecuada, no sentirte, vamos, dentro del contexto social de la comunidad de los testigos de Jehová? es Ok. desde mi bautismo, desde los 15 años, 14 15 14. años, Ujú, yo siempre experimenté que ya pues entonces uno podía captar lo que estaban diciendo, porque antes uno iba, por lo menos yo iba a la reunión y mi mente estaba en blanco. ujú. Mi papá busca el texto, mi mamá haciéndome así, que preste atención, pues uno estaba como distraído.
pero ya cuando uno está en esa fase, pues ya uno empieza a prestar atención a lo Claro, que están diciendo y empieza a asustarse porque ellos hablan tanto del Armagedón, los hermanos cuando hablaban contigo para ese entonces, estoy hablando de los años 80 y ok. 90, para todo te decían, ah, si no, vas a ser destruida en Armagedón. Y era un terror Armagedón terrible. Eso era lo que me mantenía en la organización, el Ujú, miedo a ser destruida. claro. Eso era lo que me mantenía, porque yo decía, no hay más nada después de aquí. Si yo me voy de aquí, yo voy a ser destruida, porque eso era lo que te programaban en asambleas, reuniones, todo eso estaba todo el tiempo ahí. Exacto. Y ese es el punto, creo que tocaste el punto ahí, Lailoni, que también quería preguntarte, ¿cuál fue tu sentir, tu experiencia, tu pensar, el temor, o incluso pudiéramos llamar la diversión o la expectativa de lo que significaba para Lailoni el Armagedón? ¿Qué era realmente? Era algo horrible porque yo tenía hasta pesadillas con eso. Yo ¿Mm? tenía hasta pesadillas con eso porque para ese entonces se hablaba de Armagedón de una manera morbosa. Inclusive las atalayas, las despertar, los covers que hacían para las atalayas y la despertar eran bien gráficos, no es como ahora, que ahora ellos tienen como que un poquito de cuidado, pero antes no había eso. Antes yo me acuerdo de una revista que se veía todo en llamas y gente en la carretera y niños llorando y todo por la destrucción de Armagedón. Y eso fue algo que para mí fue bien fuerte porque era, yo le tenía terror al Armagedón, pero una cosa terrible. Yo, Ujú. a mí me hablaban de Armagedón y cuando decían paz y seguridad, que vino lo de paz y seguridad, y escuché que uno de los presidentes dijo paz y seguridad, eso yo me puse histérica. Y dije, ya viene Armagedón. Y siempre en mi mente estaba, yo voy a ser destruida, yo voy Ujú. a ser destruida, no importa si estuviera siendo precursora regular, si estuviera trabajando para las cosas del reino que ellos te inculcaban hacer. Siempre yo me sentía que no era merecedora, Ok, siempre. perfecto. Y esto afectó la perspectiva de futuro. ¿Y por qué te hago esta pregunta, Lailoni? ¿Tú en ese momento querías estudiar algo? ¿Querías Sí, prepararte profesionalmente? ¿Habías pensado en ello? ¿Y cómo afectaba esto o cómo era contraproducente con la idea de este día de destrucción denominado Armagedón, enseñanza de los testigos de Jehová? sí, de hecho, cuando ya yo estaba por terminar mis estudios, yo quería estudiar lo que ahora se conoce como terapia ocupacional, Ok, que esa terapia era para dar terapia física y también terapia del habla. ok. Y yo recuerdo que muchos hermanos me decían, pero si Armagedón está a la vuelta de la esquina y tú vas a perder el tiempo en estudiar, ¿por qué no te haces precursora regular? Ujú, Y entonces en mi familia, mi papá pues nunca me dijo, vete a ser precursora, pero siempre me decía, vamos a ver cuánto dura, vamos a ver, eso no deja dinero tampoco, si lo quieres estudiar está bien. Y terminé estudiando otra cosa, ciencias en computadora, y la presión en la congregación siguió de que cogiera lo que quedaba de tiempo para hacerme precursora regular, ayudar a otras personas que estaban en peligro porque el Armagedón era inminente, que a este mundo no le quedaba ni 5 años más. Y todo eso, pues terminé dejando los estudios. Terminé dejando los estudios. Trabajé a tiempo parcial y me hice precursora regular. en tu interior, como una joven que deseaba prepararse, pero ante esta negativa, ¿no? de la enseñanza de los testigos de Jehová, ¿cómo te sentías en tu interior, Lailoni? Yo me sentía como una persona que no era dueña de su propia vida. Yo me sentía como una persona que estaba haciendo lo que otros querían que hiciera, no lo que yo quería hacer. Y Mm, entonces me sentía en cierto momento como utilizada, porque yo decía, yo tengo un potencial que puedo utilizar para poder estudiar algunas cosas, pero la gente lo ve como que
yo no sirvo para eso, lo que sirvo es para ir a predicar y a ser precursora. Y entonces eso no era mi deseo, pero como presión que había tanto al yo ser hija de un anciano, la presión que ejercía la congregación para ese entonces, que era una presión bien fuerte, pues me llevó a tomar esa decisión. Vamos a seguirle al rebaño, vamos a seguir a cómo va la corriente en la organización, a montarme en el carro de Jehová, como ellos decían. Eh, Porque muchas veces me decían, tú tienes que ir al paso del carro de Jehová, Mm. porque si entonces decides hacer otra cosa, no estás yendo al paso del carro de Jehová. Exacto. Y entonces desanimaba mucho a uno a lo que tenía que ver con las profesiones. Y sino que a ser conformista, búscate un trabajo de limpieza a tiempo parcial y ser precursora regular. Y eso fue lo que hice. Mm. Qué fuerte, qué frustrante, más que Ujú. nada, el desear algo, vamos, me refiero a lo correcto, estudiar, incluso hasta si querías ir a jugar participar en un equipo deportivo y no poderlo hacer porque No, dices, ¿por qué no? ¿No? no. Si soy joven, tengo las fuerzas, el ánimo, estoy predispuesto para ello y no lo puedo hacer. Sí, lo que tú dices es muy cierto, Lailoni, el que los hijos de padres o cuyo padre es anciano de congregación, tiene que ser un modelito, pero con grandes repercusiones al final, puesto que recuerdo de algunas familias en esta situación cuyos hijos totalmente se despegaron de la organización. ¿Por qué? Porque no era lo que querían, definitivamente. Vivían presionados o condicionados o bajo el temor de la enseñanza del Armagedón. Y después O muchos seguramente, tenían doble vida también. Muchos tenían doble vida. Eran una cosa delante de sus padres y eran lo que ellos querían ser detrás de sus padres. Así ujú, que en la organización lo veían eso algo mal, pero ahora que uno ve tanta información, uno ve que simplemente quería ser él mismo, no quería ser gobernado por unas directrices dentro de una secta. O sea, la persona no es que tenía una doble personalidad, el joven no tenía una doble personalidad, es que su personalidad era la que él hacía cuando no estaba en el salón de reino. Esa era su verdadera personalidad. La personalidad que mostraba en el salón de reino era la que sus padres querían, que es diferente. claro, por supuesto. Sí, esta situación de confrontación, ¿no? De que no era lo que querían y muchos sí han recurrido o recurrieron al tema de la doble vida. ¿Te tocó ver casos de esta naturaleza, Lailoni? ¿Sí? Me tocó ver y específicamente amigos dentro de la congregación que eran así, eran hijos de ancianos también, eran una cosa en la congregación y otra fuera. Eso me tocó muy de cerca y en la escuela eran peor, Ujú, que pues era, como tú mencionaste, dentro de la frustración, el no poder expresar lo que de verdaderamente quiere el joven, pues lleva a esas consecuencias, lleva a que adopten esa actitud, pero esa actitud podría ser evitada si los padres escucharan y dejaran que sus hijos se expresaran de lo que quieren, porque cuando uno es niño uno tiene que ir de la mano con los padres, pero ya cuando ya tú estás en una adolescencia, eres una persona madura, en la adolescencia me refiero 15, 16, 17 años, ya tú por lo menos puedes analizar muchas cosas, ya tú no eres un niño, ujú. ya tú puedes ver por ti mismo las cosas, aunque tus papás te digan, no, esto es así, tú ves más allá. Y yo entiendo que eso se puede evitar si los padres no fueran tan fanáticos en la secta de los testigos de Jehová y pudieran dejar que sus hijos pudieran expresarse, porque no lo dejan. Rápido que intentan expresarse, vamos a abrir la Biblia. ¿En qué está fallando? Entonces el joven dice, pues no voy a decir más nada, voy a hacer lo que ellos digan y cuando tenga mi edad me voy. Ah, por supuesto. Es Lailo- lamentable.
Sí, es cierto. Lailoni, vamos a entrar a un tema que va a erizar la piel de muchas personas que de seguramente o de seguro por primera vez van a escuchar una situación de esta naturaleza. Tú bien sabes, por ejemplo, que la comunidad de testigos, de ex testigos, está creciendo cada día más. ¿A qué nos referimos como la comunidad de ex testigos, estimada audiencia? Cuando decimos que comienza a haber esta diferencia de opiniones y de ideas, cuando tienes que trabajar en primer lugar, por un lado, en la colectividad, pero por otro lado, te nace esta parte de la individualidad, que comienzas a cuestionar más fuertemente y pese a las grandes advertencias que les dice el liderazgo de los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante a través de los ancianos a las congregaciones, no vean información apóstata, porque Ujú. la condenan, la satanizan, la ven como de lo peor. Sin embargo, hay un dicho que dice que la curiosidad mata al gato, ¿verdad? Entonces la gente va y busca la información, pero ¿por qué me lo están impidiendo? ¿Por qué me lo están evitando? ¿Por qué me dicen que lo evite más bien? Pues la gente comienza a analizar y se da cuenta de un tema y lo descubre, que creo que le estaban dando gato por liebre. Y es aquí cuando entramos al tema de que la comunidad de ex testigos, gracias al activismo, está cada día creciendo más, pero también de un asunto que creo que todos reparamos en el tema y dijimos, esto no puede estar pasando dentro de la congregación de los testigos de Jehová, pero está sucediendo. Vamos a hablar acerca de la, ¿sí? Eh, ¿A qué edad, Lailoni, es difícil a veces preguntar ciertas situaciones porque pueden revivir en la persona algunos sentimientos y por eso esto lo trato con mucho respeto y con mucho tacto. Gracias. ¿A qué edad, Lailoni, viviste una experiencia fuerte en tu vida? A los 4 años. 4 años. Lo que pasa que para ese entonces eh, se confiaba ciegamente de los hermanos en la congregación. O sea, yo era una niña y mis papás tenían que hacer algo, ellos ciegamente confiaban en cualquier hermano porque lo veían que era una persona, era testigo de Jehová, pues era la persona idónea para cuidar. Claro. Y a mí me cuidaron en muchos sitios, tuve buenas experiencias en muchos de los sitios que me cuidaron, tuve una familia que la quise más que a mis padres, pero en uno de esos sitios que me cuidaron, Ujú, pues hubo un abuso hacia mí por parte de un hijo de un anciano. Eh, Eso desencadenó muchas cosas, muchos comportamientos extraños que yo tenía para ese entonces, que pues por la crianza que tuve, pues era siempre, era aplicada la obediencia, la disciplina. Y cuando uno es niño, uno no conoce qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Uno lo que cree es que eso que te enseñan los adultos es algo que tú puedes hacer ujú, y sí, algo que tú puedes, que está bien. Tú nunca esperas que alguien a quien tú quieres como una familia te haga daño y a ujú, esa edad menos. claro, En ese lugar donde me cuidaron, pues esta persona era mucho mayor que yo, tenía como 17 o 18 años ok, y pues cometió abuso hacia mí. ok, Yo no hablé de la situación hasta que llegué a mi adolescencia, que por una testigo de Jehová, que era amiga mía, que me dijo, tienes que hablar, tienes que decir, pero era que lo hablara con los ancianos, no era que fuera a las autoridades, era que lo hablara con los ancianos. Y entonces, cuando llegué en esa época, que ya tenía 16 años, pues decido hablar de lo que había pasado. Y hablo con mi mamá. Mi mamá me entendió bastante bien, pero para ese entonces eso era algo como que humillante en el sentido de que nosotros somos una familia de testigos de Jehová, modelo, y decir que eso ha pasado dentro de la familia era como que algo que no lo debía de saber más nadie. Mi mamá buscó ayuda, me buscó ayuda con tratamientos emocionales, con psicólogos, psiquiatras.
Yo se lo mencioné a mi padre también, pero mi padre me dijo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Este, no tuve ese apoyo que hubiese querido tener, sentirse uno como que protegido, defendido. Eso pues no lo experimenté por parte de mi padre. Por parte de mi madre, pues mi madre me buscó la ayuda para emocional, pero para ese entonces no se iban a las autoridades porque la organización decía que tú no podías llevar a un hermano a un tribunal. Y segundo, este, menos un hijo de un anciano, menos un hijo de un anciano. Y entonces, pues todo eso, pues lo dejaron como callado, los ancianos no hicieron nada al respecto. Muchos decían, ah, pero si eso ya lo ocurrió, no sabemos si eso es verdad o no. Empezaron humillaciones, Ujú, otros que se enteraron porque supuestamente esto era algo confidencial, pero después esto se regó en muchas congregaciones cerca de donde yo vivía. Muchos me decían, ay, pero no pienses en eso, esa persona, pues, a la larga Jehová se va a encargar de ella. A la larga es que esa persona nunca se hizo testigo de Jehová porque era hijo de un anciano y obviamente al ser hijo de un anciano nos trataban como si fuéramos bautizados o como si fuéramos precursores, para ese entonces era así. Y el joven, una vez cogió su mayoría de edad, no regresó más al salón del reino. Este, y de ahí empiezan entonces las situaciones emocionales, empieza las ganas de no vivir, el atentar contra mi vida cuando esto sucedió, que empiezo a hablar del tema, la depresión bien profunda, estrés postraumático, empiezan muchas cosas a suceder debido a ese abuso y yo no encontraba nadie que me pudiera consolar dentro de la congregación y tampoco los profesionales de salud. ¿Por qué? Porque siempre era, si vas para el psicólogo, si vas para el psiquiatra, acuérdate no decir nada que ponga el nombre de Jehová por el piso. O sea que yo estaba yendo a psicólogo, estaba yendo a psiquiatras, pero no podía hablar de por sí qué fue lo que sucedió, porque era oprobio ante el nombre de Jehová. Y entonces eso por dentro, yo me sentía que me estaba muriendo, me sentía que no era justo, me sentía que no iba a mejorar nunca si yo no hablaba lo que verdaderamente sucedió. Y así fue por muchas décadas fue así. Yo era depresión tras depresión y entonces se lo mencioné hasta un siervo de circuito, un siervo viajante, fue a casa, el siervo lloró conmigo, pero hasta ahí llegó. No fue a autoridades, no fue a autoridades para nada. Ni de que, mira, pero hiciste alguna querella o algo. No, para nada. Te abren la Biblia, el consuelo de Jehová, Jehová va a pasar facturas, Jehová es el que va a pelear por ti, por lo que te hicieron, pero mientras tanto te tienes que quedar con ese hueco vacío que tienes en tu corazón con todo eso que pasó. Y entonces, eh, por eso te mencionaba que siempre las asambleas, cuando venían, pues para mí eran un desánimo total, porque yo veía que no había justicia. Inclusive para la época en que yo hablé, mucho antes, salió una hija de un hermano que un anciano abusó de ella. Y eso se supo y tampoco se hizo nada. Tampoco hicieron nada. ya, Solamente a él lo quitaron de anciano, ujú, pero a los 2 o 3 años él estuvo anciano otra vez. claro, Y volvió y hizo lo mismo con otra menor. O ujú, sea, y volvió otra vez y fue anciano otra vez. O sea, que no había nada de que, y la sentaban una al lado del abusador y era una humillación nuevamente porque te decían casi mentirosa, que sienten a un menor al lado de un adulto. Generalmente los que van a escuchar
la situación van a creerle al adulto, no le van a creer al menor. claro, Y más dentro de la organización que ellos se creen jueces. claro, por supuesto. No De, estamos hablando de peritos experimentados ujú, en niños, abusados, en nada de eso. ujú. Exacto. Una pregunta, Lailoni, de este último caso, y ahorita regresamos quiero hacerte una pregunta en lo personal. Eh, el anciano de congregación con esta joven que fue abusada por este mismo anciano, ¿lo cambiaban de congregación o le quitaban el privilegio y lo dejaban en la misma congregación? Le quitaban el privilegio, lo dejaban en la misma congregación y la víctima era la que se mudaba. Pero Ah, entonces cuando venían las asambleas de circuito y de distrito, estaba en la misma asamblea. exacto. Es que Y fuerte. entonces era horrible y tú veías a esa muchacha siempre temblaba. Ya, eso fue algo que a ella le la dejó marcada de por vida porque ella fue peor, lo de ella fue una acción como tal, Ok. pese a un abuso. Los dos son malos, pero yo Ujú. me pongo en el lugar de ella y tuvo que haber sido algo terrible. Sí, Tuvo que haber claro. sido algo terrible. Como un tema retroalimentativo o informativo más que nada para la audiencia, hablar, por ejemplo, de abuso y hablar acerca de una son cosas totalmente diferentes. El abuso puede ser un tocamiento, eh, obviamente que va en contra de la voluntad de la víctima. Hablamos ya de una situación, si bien lo vamos a poner así, de penetración, ¿sí? También en contra de la voluntad de la víctima. Bien. En el caso tuyo, el Lailoni, tú hablaste, en tu caso, hablaste inmediatamente después de que experimentaste esa situación y fueron repetidas veces por parte de esta persona. Sí, hablé con un viajante y hablé con los ancianos. De hecho, ellos se reunieron, no hicieron nada, no me reunieron tampoco. Solo hablaron con mi mamá acerca del asunto y obviamente lo que decían era ya no está bien y pues hay que buscarle ayuda y lo ponían como si hubiese sido una mentira. Era lo que le hacían ver. Tú estabas pequeñita en ese momento, a los 4 años, cuando No, hablaste? no, No. yo vine a No. hablar de eso mi adolescencia, Ok. a mis 15 y 16 años, porque yo eso pues no se lo había dicho a nadie. Claro, Solamente lo sabía una sola persona, que era una amiga mía dentro de la congregación, claro. pero no lo sabía más nadie. Y eso era lo que me tenía a mí bien mal, porque entonces yo veía a esa persona todo el tiempo en el salón de reino, todo el tiempo. En el salón de reino, predicación, reuniones, la persona daba discurso, la persona daba participación en la congregación, todo eso. Y yo me sentía en la silla bien humillada, bien mal. Claro, por supuesto. Ahora, Lailoni, cuando tú hablaste, dijeron, pues busquen ayuda psicológica, y era como si ahora el que te tenía que escuchar y entender y darte la ayuda, no, vamos, no era la congregación, era el profesional, pero aún tenías que seguir estando dentro de la congregación porque eras cristiana, ¿no? Y eso es así, eso es Todo, así, eso fue lo peor. exacto. Todo este sentimiento y esta situación se hizo una bola de nieve grande, grande. ¿A dónde fue, en qué momento, Lailoni, fue a estrellarse esta bola de nieve a la pared o al atajo? ¿En qué momento ocurrió? Mira, ocurrió después que yo me casé, Ok. cuando empezó a salir lo de la Comisión Real de Australia. Mi esposo me dijo, Laili, salió algo de la Comisión Real de Australia sobre unos casos Ujú. y entonces yo, ¿cómo va a ser? Y me dijo, sí, el juicio lo están dando. Mira hasta dónde llega el adoctrinamiento y hasta dónde llega el lavado de cerebro de esta secta, que a pesar de que a ti te hacen daño, tú defiendes a la secta. No Eh, importa si te hacen daño, tú defiendes a la secta.
porque ellos te meten en tu mente que si tú te vas en contra, estás Sí, en contra de Jehová. sí, claro. Entonces yo le dije a él, sí, pero mi esposo dijo, yo no quiero regresar al salón. No, nosotros tenemos que ir porque si no me destruyen a mi hija, me destruyen a mí en Armagedón y te destruyen a ti. Y Ujú, tuvimos un problema serio, porque yo decía, yo no quiero que me destruyan a mi hija, no quiero que me destruyan a mí. Y mi esposo me dice, Laili, pero lo mismo que tú pasaste lo está pasando otras personas y en peor situación. claro. Y eso fue como que el balde de agua fría que me hizo despertar y yo decir, no, espérate, este, si ellos están, ahora mismo estamos viendo lo que está pasando con ellos tienen que enterarse de que también hay otras personas que lo están pasando. Ujú, Ahí yo empecé a indagar. Entre eso pasó un tiempo, porque llegó el momento en que yo hasta estaba planificando dejar a mi esposo, porque mi esposo iba a dejar la organización. ok, Y yo dije que iba a hablar con un tío de mi esposo y me iba a ir porque él no quería regresar a la organización. Íbamos a las reuniones y a mi esposo lo trataban como si fuera un expulsado. Nadie quería estar al lado de él ujú, porque pues obviamente él no estaba de acuerdo con muchas de las cosas, claro. no estaba expulsado ni nada, pero ya con que ya tú tengas pensamiento individual ya te echan hacia un lado. Y Ujú, entonces luego pues yo dije, empecé a indagar más acerca de lo de la comisión, luego empecé a escuchar el caso de Montana sobre abuso que hubo en esa congregación y que ancianos no dieron parte a las autoridades. El caso de Candice Conti en California, que ella ganó la demanda por lo mismo, fue por un anciano y las cosas las dejaron como si nada hubiese pasado. Y hasta que yo dije, no, la comunidad hispana tiene que saber qué es lo que está sucediendo, porque todos esos casos que sucedían en Estados Unidos, todos esos casos llegaban a Puerto Rico, pero cambiados. No llegaban como de verdad sucedió. No, pasó esto, pero ese hermano ya no era testigo de Jehová, o ese hermano estaba expulsado. Hacían a que el perpetrador ya no era testigo de Jehová, cuando no era así. Cuando sucedió la situación y fue acusado siendo testigo de Jehová y parte de la congregación. ujú, Entonces, yo dije, no, ya yo tengo esa información. Empecé a indagar también sobre los que estaban sucediendo por causa del rechazo, cuando ok, las personas pues tomaban la decisión de no estar en la organización. ujú, Todo eso yo fui recopilando información hasta que yo dije, no, yo voy a llamar a un canal de Puerto Rico y voy a exponer, porque era un canal de investigación, y ellos la semana antes estaban hablando acerca de los casos de pederastas de la Iglesia Católica. ujú, Y yo dije, pues ahora es bueno que ellos se enteren de los casos de pederastas entre los testigos de Jehová. Me armé de valor, le escribí al reportero, me llamaron, me preguntaron si estaba dispuesta a salir en la televisión sin borrarme la cara. Yo le dije que sí, que eso a mí no lo iba a hacer de esa manera porque yo era una persona que mucha gente en Puerto Rico me conocía, de diferentes partes de Puerto Rico. Y entonces decido hablar con otras personas que también me ayudaron a mí a poder salir de ese miedo que tenía acerca de despegarme de la organización. Yo vi vídeos de la Basori, vi vídeos de Rafael David, para ese entonces Nelly Lugo también, y Néstor Quillan también su experiencia. Y yo decidí pues llamarlos a cada uno y decirle, mira, yo voy a hablar acerca de mi caso y yo quisiera que ustedes estuvieran conmigo en la entrevista porque Rafael pues había experimentado cuando él estaba como anciano sobre casos de abuso. Néstor sabía lo que verdaderamente pasaba dentro de Betel y fue bien amigo de Franz.
Y entonces, Nelly, pues obviamente se enteró de los casos de la Comisión Real y también decidió renunciar. Y yo dije, entre nosotros podemos llevar eso y que las personas de la comunidad hispana puedan ver lo que de verdad está pasando en Estados Unidos, que ellos están ocultando. Yo recibí amenaza de que me iban a demandar. Yo recibí llamadas telefónicas de que no diera la entrevista. Yo dije, es que la entrevista ya se grabó. Ay, pero no debe de, las consecuencias van a venir. Y yo dije para dentro de mí, pues que vengan, porque yo no estoy diciendo mentira y segundo, tengo pruebas. Y entonces, de ahí pues pudimos hablar con los reporteros y hacer una cita para hacer el programa de televisión que colaboró Rafa, Néstor y Nelly, que eso yo les soy inmensamente agradecidos porque pudimos dar a conocer al área hispana sobre todos los casos de abuso que tenían encubierto los testigos de Jehová en el sentido de que la comunidad hispana no lo sabía. Y entonces, yo de verdad no tuve en ningún momento miedo de nada, de nada. Yo hasta decía, pues si me demandan, que me demanden. Pero yo quería sacarme eso de mi sistema, que por tantos años lo que hizo era llevarme en una profunda depresión. Lailoni, lo que nos estás platicando es muy fuerte y aquí surgen varias preguntas, porque el tema de la Real Comisión Australiana se dio en 2015. Eh, para contexto y para información de la audiencia que nos está escuchando sobre esta aportación, que está de escalofríos. En el 2018, Lailoni se pudo presentar ante Televisión Nacional de Puerto Rico y esto fue transmitido obviamente, seguramente a Estados Unidos, de seguro, muy seguro. Y también se llegó a ver en otros países, de donde Telemundo prácticamente está presentando información. En esta entrevista estuvo Lailoni Flores, se encontró Néstor y Tony Cuilán, se encontró Nelly Lugo y a larga distancia se encontraba en ese momento Rafael David Candelaria, un gran amigo de todos, activista también, y dieron una información impactante para muchas personas que si bien para ese tiempo mucha gente reaccionó favorablemente en el sentido de poder ya cuestionar lo que estaba sucediendo al interior de este grupo de coerción Testigos de Jehová. Es ahí cuando veo a Lailoni Flores, que si bien ya había escuchado de tu nombre, Lailoni, por Rafael David, pero yo preguntaba, ¿quién es Lailoni? ¿Quién es Lailoni? Y tuve a bien hace unos días, no hace mucho, 2, 3 días, comentarle a Rafael David, si se contacta contigo, Lailoni, por favor, dale mi teléfono para poder platicar con ella sobre este tema y para poder conectar con la información que había presentado hace 2 o 3 vídeos atrás sobre este tema de Telemundo, quien hizo exactamente este reportaje o presentó este reportaje. Lailoni, es decir, tu despego con el grupo de coerción Testigos de Jehová fue en el 2000, entre el 2015 y 2018. En el 2015 nosotros entregamos la carta de desasociación. Ok, Nosotros la entregamos, mi esposo y yo, ok. porque la última asamblea que nosotros asistimos Ujú, fue la asamblea que hablaba, puso el vídeo del búnker donde estaban los testigos ocultados porque la policía venía hacia ellos. Esa fue la última asamblea que yo fui y de ahí mi esposo y yo pues decidimos al principio quedarnos, no regresar a la organización, pues para no perder a nuestros familiares. Pero el acoso fue grandísimo. A mí me esperaban frente a mi casa, los ancianos, a ver por qué no estaba yendo a la organización, por qué no estaba yendo al salón, por qué no dejé de predicar. Las hermanas, eso era también llamándome todo el tiempo frente a mi casa. ujú. Mi esposo dijo, no, nosotros tenemos que tomar una decisión porque entonces era yo que no respondía y yo dentro de mí
yo no me sentía bien porque yo no soy así. Si claro, alguien toca mi casa, a mí me gusta responder, a mí me gusta ser una persona cordial, claro, pero estaba optando, me sentía que me estaba escondiendo por algo que no tenía por qué esconderme. Entonces mi esposo dijo, vamos a tomar esta decisión. ¿Qué tú crees? ¿Tomamos la decisión de entregar las cartas? Yo le dije que sí. Analizamos bien las consecuencias. Sabíamos que íbamos a perder a todo el mundo. Lo sabíamos que íbamos a quedarnos solos en sentido social. Y entregamos las cartas en el 2015. Inmediatamente entregamos las cartas, dieron el anuncio. Eso fue un caos porque pues la hija de este anciano eh, ya no es testigo de Jehová y obviamente ellos no dicen ella se desasoció, sino ellos dicen ella no es testigo de Jehová y te hacen ver a la congregación que algo malo hizo esta persona cuando solamente lo que dije fue no quiero pertenecer a la organización, punto y ya. No los veo a ustedes como unos líderes que puedan guiar mi vida, punto y se acabó. No hice nada malo, en sentido de lo malo que ellos llaman dentro de la congregación, nada de eso, mi esposo tampoco, pero pues nos trataron con muerte social y hasta el sol de hoy es así. claro. Una pregunta, Lailoni. En esta carta de desasociación explicaste el motivo por el cual tú te estabas desasociando, que era el evento que tú viviste, el abuso que tú viviste. Obviamente que tú compartiste esta carta como una manera, algunas personas hoy actualmente he escuchado de algunas experiencias que dicen, yo le comparto, yo le doy la carta de desasociación a los ancianos, de nuevo, la carta de desasociación a los ancianos, pero también le digo a los hermanos, a los que quiero, a los que amo, porque la gente se va amando a la congregación, de alguna manera. Claro, aquellos que tuvieron un buen comportamiento, porque generas ese sentimiento al final de cuentas, tú como persona lo generas. ¿Tú llegaste a compartir esa información a algunos hermanos que tú apreciabas? No, para ese entonces no, no la compartí, pero cuando nosotros dejamos la organización, nosotros caímos en un duelo. Ok, Nosotros caímos en un duelo porque yo sentía que todas las personas que estaban alrededor mía murieron. Era un duelo. claro. Eh, y recuerdo que escribimos a unos hermanos, ex hermanos, que eran de Canadá. Y Ujú, ellos pues nos empezaron a ayudar en sentido de que lo que ustedes hicieron está bien, fueron valientes. Después empiezo yo a ver vídeos de la Basori y a encontrarme con Rafael, que Rafael fue a la congregación donde yo estaba a dar conferencias y que lo conocía en las asambleas. Y yo decido contactarme con Rafa, hablarle sobre la situación de lo que estábamos pasando, y Rafa empieza a ser nuestro apoyo en la salida de los testigos de Jehová. Empiezo también a contactarme y ver vídeos con Nelly Lugo, y también me contacto con Nelly, y fueron un gran apoyo. Si no existieran estos activistas, si no existiera la comunidad ex testigos de Jehová, quizás yo hubiese regresado, claro, porque te encuentras solo. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que tú te cortan relación contigo para obligarte a regresar, no porque ames a Jehová, ni porque ames la organización, es porque perdiste a tus familiares. claro. Y así están hoy en día muchos, están dentro de la organización, pero su mente está afuera. Claro, por supuesto. Dos puntos, te interrumpo un momentito, Lailoni. Dos puntos muy importantes. Hablar del síndrome de Estocolmo, por un lado, y los sistemas de apoyo. Dentro del activismo o dentro de la comunidad de ex testigos de Jehová. Por un lado, el síndrome de Estocolmo. Para las personas que no sepan sobre este síndrome, esto es derivado de que una persona cuando es víctima llega a amar a su abusador, llega a amar a su maltratador. Es decir, justifica en todo momento las acciones negativas para en contra de su persona. Es algo terrible. Sí, Y dices, ¿cómo es posible que puedas amar, querer
aquella persona que te calla la boca, que te maltrata, que te dice que no eres nada, que te dice que te calles, que todo lo negativo. Eso se le denomina el síndrome de Estocolmo. Sin embargo, un tema interesante también, los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo que, digamos, hablamos de, sí tengo que mencionarlo, en México, por ejemplo, existe esta asociación civil de las hijas de Lilith, en donde a la cabeza va Giselle, o está llevando esta asociación, eh, independientemente de situaciones que hayan pasado a su interior, pero que en un momento dado están ayudando a mujeres en situación de vulnerabilidad, que han sido violentadas, que han sido abusadas, que han sido violadas, que han sido llevadas al extremo en su integridad física para darles este apoyo. Muchas personas que no encuentran el apoyo, como tú bien dices, Lailoni, regresan. regresa. Exactamente. Si no existiera también este sistema de apoyo por parte del activismo, lo que le sucedió a un servidor regresa de nueva cuenta. En mi caso, yo regresé al grupo de coerción como si nada hubiera pasado. No estaba enterado absolutamente de nada y regresé, como decimos vulgarmente, con la cola entre las Con el patas, rabo. exactamente, con el rabo entre las patas, porque no sabía absolutamente nada. Después entendí que había algunas cosas que no concordaban la realidad con la fantasía. Pero bien, volviendo al punto, después de esta información, la Iloni, entonces fue cuando tú hiciste o diste esta entrevista, tú propiciaste prácticamente para dar esta entrevista y fue muy oportuna, fue demasiado Sí, oportuna. Pero eh, a- dime, a- adelante, haciendo una pausa, perdonando, no, te voy a adelante, leer la carta chica, que hicimos de desasociación y te voy a explicar por qué la hicimos así. Le pusimos al cuerpo de ancianos de la congregación tal, le pusimos no reconozco más a ustedes como una autoridad sobre mí y mi vida. Renuncio a ser testigo de Jehová. Así que cualquier intento de contactarme y tratar de reunirse conmigo, permaneceré en silencio de mi parte. Atentamente, Lailoni Pagan. Esa fue la carta que escribimos por recomendación de alguien de Inglaterra, que fue quien mi esposo contactó porque había muchos foros de habla inglés. Y nosotros contactamos con un foro en inglés que se llama Bass Apostasy Army. Y una persona de Inglaterra le dijo, mira, no pierdas tu tiempo escribiéndole tu sentir a ellos, porque ellos van a usar eso como burla dentro de la organización. Ellos dicen que hay cosas confidenciales, nada es confidencial. Cuando tú decides dejar la organización, eso se esparce por toda la congregación y lo que piensan es a reírse de tu decisión y a reírse de quizás de tu tragedia. Pues él nos dio ese consejo y nosotros dijimos, pues vamos a hacer una carta bien sencilla. Y esa fue la carta que hicimos y entregamos. Inclusive un anciano me esperó, me siguió hasta el supermercado para preguntarme si yo había firmado la carta, que si esa era mi firma, porque ellos creían que fue mi esposo quien firmó por mí. Yo le dije, no, esa carta yo la firmé. Mi esposo entregó su carta y yo entregué la mía. Y estamos de acuerdo los dos en lo mismo. Y no salían de su asombro porque yo era bien devota en la organización. Yo era bien devota. A mí, cuando fui precursora regular, pues yo me quería vivir eso y quería como que convencerme yo misma de que estaba haciendo las cosas bien dentro de mi lucha interna. Entonces, la congregación pues daba comentarios, estudió la atalaya y todo, y pues mucha gente simpatizaba conmigo en ese aspecto, en la manera espiritual. Y pues no comprendían por qué yo de la noche a la mañana dejé de ser testigo de Jehová. Y entonces, fue hasta donde mi ese anciano, y me dijo, mira, tú la escribiste, yo le dije sí, y yo la firmé. Y esa es mi posición, porque no dejé que ellos hicieran un comité con nosotros.
porque la parte que con la que ellos vienen es, pues vamos a reunirnos contigo. Ellos quieren enterarse por qué, pero ellos toman la decisión final y es como si ellos tuviesen expulsado a ti. Y yo dije, yo no le voy a dar ese gusto a ellos. Yo los voy a expulsar de mi vida. Y mi esposo hizo lo mismo. Nosotros los vamos a expulsar de nuestra vida porque ellos nos están haciendo daño emocionalmente y le van a hacer daño emocionalmente también a nuestra hija. Y decidimos cortar relación completamente. No importa si nos quedamos solos, pero hubo esos apoyos, gracias al activismo, esos apoyos de activistas, de personas que estuvieron haciendo vídeos, sus experiencias. Esos fueron el soporte de nosotros, en lo que poco a poco nos integrábamos a la sociedad, porque la organización quiere que tú estés aparte de la sociedad, del mundo, aparte del mundo. Ellos quieren tenerte en esa burbujita de los testigos de Jehová. Y para tú, cuando te enfrentas a que ya no tienes a nadie de allí, tú no sabes cómo hacer amigos, tú no sabes cómo socializar con otras personas, nada de eso, porque estás entrenado a eso, a que solamente es con los testigos de Jehová, no con las personas que no son testigos. Y entonces esos activistas y esas personas que hicieron sus vídeos fueron gran soporte para nosotros y poder desenvolvernos en nuestro diario normal como cualquier otra persona. Claro, por supuesto. Yo creo, y lo veo de esta manera, Lailoni, que el gran apalancamiento en primera instancia, de forma inmediata, fue tu esposo, Sí, porque él fue el que, mira, hay un dato interesante y también para la audiencia. Incluso hace unos días hice una entrevista con Daniel Alejandro de Argentina, donde él, bueno, le gusta mucho investigar, cuestionar muchos puntos, se vino la pandemia y quiso cuestionar más sobre el tema. Sin embargo, posteriormente cuestionó muchos puntos de la organización. Sin embargo, el cuestionar y el investigar fue el tema que le hicieran no un comité, sino que lo señalaran como una persona no apta para un buen compañerismo o como un buen compañero. Cuestionar en la organización es terrible. Pero él comentó un dato interesante. Cuando tú le dices a una persona fuertemente adoctrinada, mira, hay estos puntos que son contrarios de lo que te enseña la Biblia a lo que te enseña la organización, o esto, como la comisión, lo que sucedió en Australia en 2015 sobre la Comisión Real Australiana, y le muestra los puntos a una persona adoctrinada, lejos de despertar, lo que hace es esto, ¡pum!, se cierra. Oye, tú estás siendo enemigo de la organización, estás siendo enemigo de la deidad y la persona se te puede evitar. Sin embargo, en tu caso, estabas próxima a cerrarte la Iloni, pero creo que hay algo que te impulsó a abrirte. ¿Qué fue aquello que te dijo? Tienes de abrirte al análisis, al criterio. ¿Qué fue? mi esposo fue parte fundamental en esto. Él empezó a indagar muchas cosas profundas de la organización, más los casos de abuso. Cuando mi esposo yo le dije que nos iban a destruir, que iban a destruir a mi nena, mi esposo empezó un proceso de que eso no es así. Eso es lo que siempre te han inculcado. Ese es el miedo que ellos infunden para que tú te paralices y continúes con ellos, que creas que ellos son la única vía para tú salvarte. Y el punto que él más tocó fue que me dijo, hay una comisión australiana que está demandando a los testigos de Jehová por abusos sexuales y hay 1.006 casos que tienen encubierto, ancianos sabían de esto, el cuerpo gobernante sabía de esto y no hicieron nada. Lo que hacían era diciéndole a las personas que no podían poner en oprobio el nombre de Jehová. Cuando él a mí me dijo eso, fue como un despertar. Es verdad, pues si yo lo estoy pasando y estoy también con el síndrome de Estocolmo porque me hicieron daño, pero también los defendía.
Y entonces era como una cosa que yo decía, no, esto no puede seguir. Yo tengo que seguir investigando y quiero seguir verificando qué otras cosas más yo no sé que sí están sucediendo. ¿Qué puntos bíblicos están mal aplicados? ¿Qué textos bíblicos están mal aplicados y tienen un significado erróneo porque lo ponen a su conveniencia? Y ahí pues empiezo yo a investigar más y a envolverme mucho más en esto, hasta pues que llegué a lo de la entrevista, que fue lo otro que me habías preguntado. Ahora, en el 2011, 2010, 2011, la BBC comenzó a cuestionar a Teodoro Yarax, que era miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, si no mal recuerdo el dato, de 1974 a 2010, cuando él muere, cuando él fallece. Incluso hay una aportación que hizo el lado cómico de la Watchtower, que es un blog hablando acerca de un tema muy fuerte sobre esta situación, donde Teodoro Yarax formaba parte del encubrimiento de una lista de dentro de la Watchtower. No sé si esto tenga que ver, es un punto que tengo que conectar de lo que informó en su momento Barbara Anderson con respecto a la cantidad de que existía dentro del corporativo que lo estaba ocultando ante las autoridades en un momento dado. Sin embargo, tú te llegaste a enterar y llegaste a escuchar por accidente esta situación, esta bomba que se dio en el año 2010, 2011, 2012. No, para ese año no. Me vine a enterar después que empiezo a hacer mi búsqueda. Inclusive cuando empiezo a hacer la búsqueda es que me entero de los demás casos en California, casos de Montana, y yo digo, esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Inclusive para la entrevista de Telemundo, yo me contacté personalmente con Bárbara Anderson porque queríamos que Bárbara Anderson hablara sobre que ella presenció las cartas que recibía la sucursal de Betel en Estados Unidos sobre los abusos. Lo que pasa es que no se pudo hacerlo, no se pudo hacerlo por medios de comunicación. Por eso en el reportaje, no sé si puedes ver que hablan acerca de Bárbara Anderson, porque esa fue la referencia que dijimos. Dijimos, ella es la que te puede y tiene todas las evidencias sobre los casos que ella manejó, las cartas que ella manejó, que recibió acerca de personas que habían sido abusadas. Entonces, ahí empiezo yo a notar todo lo que estaba pasando con esa persona, con otras personas más, con otros ancianos. Y entonces yo digo, esto lleva ya mucho tiempo. Esto no es algo que nació los otros días. Inclusive cuando Bárbara Anderson habló acerca de que ella tenía copias de esas cartas, ella misma explicó que la sociedad Watchtower había tirado en la revista La Atalaya los abusos de dentro de la Iglesia Católica y ellos recibiendo cartas acerca de dentro de la congregación. Eso era espeluznante. Eso fue algo espeluznante porque yo decía, ¿cómo tú vas a sacar un artículo acerca de los abusos sexuales de la Iglesia Católica cuando están sucediendo en tu propia casa? Y eso fue algo como que una alarma. Yo dije, no, no, esto hay que difundirlo, esto hay que hablarlo y esto se tiene que enterar la comunidad latina, porque todo lo que es en Estados Unidos ellos lo tenían controlado para que la comunidad latina no supiera nada, no supiera Exacto. nada. Es correcto lo que dices, Lailoni, porque creo que la comunidad latina, como bien tú lo dices, ha estado despertando poco a poco, ha estado enterándose, informándose, como que ha habido un tema de, vamos a manejarlo, de rebeldía hacia el corporativo por todo lo que ha estado ocultando. Vamos, en Estados Unidos se ha divulgado mucho sobre este tema, lo que ya comentaste, sobre los casos que se dieron.
pero la parte donde estalló fue la Real Comisión Australiana. Ahora, mi pregunta, porque esto tiene mucha tela donde cortar. ¿Bárbara Anderson estaba en la mejor disposición de poder aportar para Telemundo en esa ocasión? Claro que sí, yo personalmente hablé con ella, me dijo que no había problema, que podían contactarla con ella y yo le di a la producción el número de teléfono de Bárbara Anderson, porque Néstor tiene una estrecha relación con Bárbara Anderson. Néstor fue directamente allá a la casa de Bárbara y él pudo presenciar todas esas evidencias que Bárbara tiene. Él las vio y vio cómo personas llegaban a casa de Bárbara que eran testigos de Jehová a hablarle acerca de sus experiencias que habían tenido dentro de la congregación, tanto de abuso como abuso doméstico, porque no también también es lo doméstico. Esposas que los mismos ancianos les pegaban, y él presenció eso y ella dijo, yo estoy en total disposición, pero obviamente por cuestiones que tenían que ver, yo creo que el programa, tendrían que buscar un intérprete o tendrían que hacer como que otras cosas para poder Ujú. comunicarse con ella, pues decidieron mejor dar la aportación de lo que ella encontró, de que ella fue la que abrió la caja de Pandora. Ella fue la que abrió la brecha que había entre ocultar casos de y ella abrió eso para que nosotros pudiéramos ver qué es lo que estaba pasando en la organización. Gracias a ella, hay muchos activistas, gracias a ella, muchas personas que estamos a favor de los derechos de los niños y a favor de que esta organización sea penalizada, con la justicia por todo, todo lo que han hecho sufrir a sus víctimas. Ahora, hay un tema que a mí me causa en preocupación y escalofrío también. Algunos le llaman escalofríos, otros le decimos escalofríos, pero en fin, se entiende el tema, el término. La persecución que ahora te hace Lailoni con respecto al hecho de que tú hablaras, algo que comentaste y seguramente en la mente de la audiencia queda esta cuestionante, ¿de qué manera Lailoni ahora sufre una persecución porque te llamaron, iban a tu casa y la pregunta es, ¿crees que esto haya sido comandado o dirigido desde los Estados Unidos? ¿Qué piensas tú al respecto, Lailoni? Pues mira, sí, porque, y estoy segura que sí, el 99.9, porque cuando el programa da el adelanto de lo que viene, lo da un viernes y el programa se va a ver martes. ¿Qué pasa? Dan esos cortos de lo que van a traer y en la congregación se pasó un anuncio domingo de que los hermanos no vieran ese programa. Y para que las congregaciones en Puerto Rico se pasara ese anuncio, ya Estados Unidos tuvo que haber dado el ok, porque ellos no pueden hacer nada si Estados Unidos no le dice que sí, la central. Entonces, recuerdo que hubo personas que ahora ya no son testigos que me dijeron que dieron ese anuncio, que se iba a dar un programa apóstata y en donde iban a estar unos apóstatas. Pero lo que hicieron eh, fue ayudarnos en el sentido de que muchas personas no sabían del programa, pero tenían curiosidad. Y cuando tú le dices a alguien no veas algo, la curiosidad le dice, ¿por qué no lo puedo ver? Y entonces muchos de los que estaban en Puerto Rico y hoy en día están fuera de la organización, fue gracias a la entrevista. Ellos desconocían de lo que estaba pasando. Y para mí, a mí me escribieron de diferentes sitios. Me escribían de América Latina, me escribían de todos lados contándome sus experiencias, de cómo ellos también habían pasado por situaciones y estaban callados, cómo otros no sabían lo que estaba sucediendo y que gracias a ese reportaje pudieron abrir los ojos que ellos desconocían. Y entonces la persecución que me hicieron fue a nivel
hasta de la página del periódico, porque el periódico tenía una página en Facebook y puso la noticia y eso fue, personas que me conocen a mí desde niña empezaron a insultarme y a decirme cosas por el internet y otras personas que ya sabían lo que había sucedido conmigo empiezan a defenderme bajo la noticia. Este, y otros que empiezan, tenía un compañero de trabajo que fue el que presenció el rechazo que me hicieron a mí, porque yo trabajaba en una oficina dental y ese compañero presenció cómo los que iban testigos de Jehová a ese dentista no querían que yo los atendiera ni les hablara. Y esas personas empezaron a defenderme. No, porque yo presencié esto, y ustedes tienen que dar parte a las autoridades cuando hay abuso sexual. Eso se abrió, eso fue una bomba. Yo le decía a mi esposa, mi cara tiene que estar en todos los salones de reino para que reconozcan quién soy yo, porque para cuando eso ya yo estaba en Puerto Rico, yo no vivía acá, yo estaba allí en Puerto Rico. Y entonces el, el, el acoso de que me iban a demandar, de que iban a tomar represalias contra mí, y yo dije, pues que hagan lo que quieran, porque yo lo que estoy hablando es con evidencia. Y la peor evidencia que tiene la organización son sus mismas publicaciones, sus mismos vídeos. Ellos son los que tienen, sus mismas publicaciones y sus mismos vídeos están en contra de ellos, porque ellos cambian sus luces tanto y tanto y tanto, que lo que hoy dicen que es rojo, en el pasado decían que era verde, pero lo dijeron. Evidencia que queda ahí. ¿Ves? Y Algo, pues yo me algo alegro que eso haya ayudado a mucha gente. claro, una aportación, la última aportación que hiciste, creo que fue hace un par de semanas, la Iloni, y la vi hace 2 días, creo. Ajá. Hablaba acerca de no ir más allá de lo que está escrito. Y es algo de lo que adolece los testigos de Jehová, el liderazgo, la cúpula, de ir más allá de lo que está escrito. Vamos, supone, piensa, pero son suposiciones, es la interpretación, es lo que ellos consideran, pero tú no lo puedes cuestionar, tú no lo puedes Ujú. cuestionar como adepto. Y es la parte que creo que muchos todavía hoy, no creo que todavía, sino que es aquello que impera en la mente de un testigo de Jehová, de un adepto testigo de Jehová o de un testigo de Jehová de a pie, que cuestiona, pero no tiene todavía ese ánimo, porque le falta ese impulso, ese apalancamiento de alguien que le apoye, y diga, anímate, cuestiona e irás más lejos. Lailoni, qué fuerte experiencia has vivido. A mí me da mucho gusto que tengas a tu familia como un apoyo muy grande. Creo que tienes que valorarlo demasiado. Y esto más que nada porque para la audiencia creo que también hay que transmitirles esto en la mente. Si hay testigos de Jehová, porque seguramente habrá testigos de Jehová viendo esta aportación. Obviamente. Sí, claro, y de eso se Y trata. qué bueno que están aquí. Es correcto, porque lejos de decirle, no, ¿tú qué haces aquí? No, qué bueno que estás aquí. Mira, ha habido Exacto. gente que llega a insultarme muy fuerte, que casi me manda al Gehenna y al Armagedón y toda la cosa, Sí, ok, me río, ya ¿no? yo pasé por todo eso. Es correcto, Ya pasé por el GENA también. es cierto. ¿Y sabes lo que les digo? Mira, digo, no me molesto, gracias por estar aquí, porque así yo inicié. Yo también inicié, creo que ofendiendo a Nelly. Una vez se lo dije a Nelly Lugo, llegué a ofenderte. ¿Cómo es posible que usted... Mira, estoy acá. Y digo, Sí, qué bueno que estás aquí porque de alguna manera eso te ayuda mucho a abrir tu mente, a claro. analizar, a pensar y a tomar una decisión, que es lo más importante. Lailoni, vamos aterrizando esta aportación. Entonces, Lailoni no fue expulsada como tal, su esposo tampoco fue expulsado como tal, ¿o te has enterado algo al respecto de esto? Sí, me enteré cuando dieron el anuncio. Me Sí. dijeron que dieron el anuncio que no éramos testigos de Jehová. Obviamente fue una conmoción porque pues muchos me conocen desde que yo nací
Y pues todo el mundo se preguntaba qué habrán hecho ellos dos. Cuando sale el reportaje, empiezan a mandar mensajes, personas que ya me conocían, a hermanos que estaban fuera de Puerto Rico o hermanos que estaban dentro de la organización. No veas este programa, no hables con Lailoni, ella está en apostasía. Y esos mensajes, muchas de esas hermanas que estaban para ese entonces, hoy no están gracias al reportaje y a que ellas siguieron buscando información, porque yo le decía, no solamente es lo que se dijo, es que tienes que buscar más información, tienes que buscar cómo manipulan las escrituras, cómo cambian las cosas. Ahí es donde tienes que ver. Y estas personas empezaron a enseñarme los mensajes. Mira, no hables con Lailoni porque Lailoni ya está en apostasía. Y yo le dije, mira, pues yo soy apóstata con orgullo, como siempre he dicho, porque gracias a la apostasía salí de una secta que lo que estaba era dañándonos emocionalmente, socialmente y como seres humanos nos estaba dañando. Una Y pregunta a Lailoni, porque para que también a la audiencia le vaya quedando claro este tema. ¿Ser apóstata es malo? para el testigo de Jehová, sí. Ok. El testigo de Jehová que es fanático y que no quiere escuchar la otra parte, la otra cara de la moneda, como tú hiciste referencia al vídeo que yo hice de asegurarse de todas las cosas, si es el testigo de Jehová que no se quiere asegurar de todas las cosas, que lo único que se asegura es de lo que diga el cuerpo de anciano y lo que diga el cuerpo gobernante, esa persona va a ver que yo soy apóstata y no va a haber nada que le diga que ella piense de otra manera. Pero la persona que quiere investigar, testigo de Jehová, y que quiere ver las dos caras de la moneda, que es esto, que por qué ellos hacen esto, por qué ellos están metidos en esta demanda, por qué ellos han cambiado cosas de antes y ahora las han cambiado como nuevas luces. Ese testigo de Jehová que quiere razonar y buscar evidencia no es apostasía, no es apostasía, porque aquí en ningún momento estamos haciéndole daño a nadie como tal. Lo que ellos están haciendo, lo que están haciendo daño es la misma secta, les está haciendo daño a ellos. Nosotros estamos tratando de evitar que muchos caigan en lo que muchos pasamos y que muchos personas puedan entender que la organización es una organización que atenta contra los derechos humanos, practica ostracismo, encubre, encubre abuso sexual, encubre abuso doméstico, encubre muchas cosas en la cual pues ellos no están atentos, no saben lo que está pasando porque solamente abren el jw.org y ese es su noticiero. No, tienen que buscar información. Canales de televisión no son apóstatas, reportajes de televisión no son apóstatas, evidencias presentadas en tribunales no es apostasía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es apostasía, pues entonces ellos no pueden utilizar los medios de comunicación para su asamblea, porque ellos van a los medios de comunicación a promocionar sus asambleas. Pues esos mismos medios de comunicación investigan qué está sucediendo dentro de la cúpula de los testigos de Jehová. Entonces pueden dar noticias de ellos que no es apostasía, pero cuando entonces presentan las evidencias en lo que ellos hacen, es apostasía. Pues entonces no estamos yendo más allá de lo que está escrito. Estamos yendo más allá de lo que escribe la jw.org. Uno tiene que investigar, uno tiene que saber el porqué de las cosas, no porque alguien, es como el vivo ejemplo de los cumpleaños. No, que nosotros no celebramos cumpleaños porque eso es incorrecto. Mataron a fulano, mataron a Mengano. Pero si tú te vas a la historia, quienes celebraban cumpleaños eran los reyes, porque la gente de baja clase no podía celebrar, hacer fiestas de cumpleaños,
porque eran cosas costosas y por ende lo hacían los reyes. Claro que sucedió eso y para ese entonces se practicaba. Pero entonces, ¿y qué pasa de los que no hacían las fiestas pomposas y sí practicaban el cumpleaños? Porque ellos hablan acerca del nacimiento de Jesús, pero cuando estás leyendo acerca de los astrólogos que van hacia donde Jesús, ellos van a celebrarle su nacimiento. No hay otra cosa que vayas a poner ahí que diga otra cosa, que si Jesús tenía 3, 4, 5 años, pero fueron a celebrar su nacimiento, fueron a llevarles regalos, Ujú. estuvieron allí, pasaron allí. En ningún momento se dijo, no, que Dios prohibió que eso pasara. Y después que ellos estuvieron ahí, ellos salieron. Mira, eso fue un acto de celebración del nacimiento de Jesús. Y ellos lo ponen como otra cosa que no es. Claro. Es la Si tú tergiversación. lees y vas más allá, tú sabes que eso es una celebración. Lo único que no había orquesta, no había reyes, no había nada de eso. Era solamente una persona humilde que nació y ellos fueron a entregarle sus regalos, fueron a adorarlo en el sentido de que ellos sabían que él era el Mesías. Eso es Ah, un cumpleaños. exacto, sí, sí. Y como algo complementario, para el testigo de Jehová que nos está viendo, el ser apóstata no es ser enemigo, utilizando los términos que maneja la organización, no es ser enemigo, no, es ser enemigo acérrimo de Jehová. Digo, manejándolo desde ese punto de vista, como lo ve un testigo de Jehová, sino es una persona que piensa diferente y que no pasa absolutamente nada. Hablamos de No. colectividad y hablamos de individualidad. Y es bueno tener la capacidad de analizar por sí mismo, por uno mismo. Ahora, Lailoni, una pregunta adicional. Tú generaste un blog, porque tú comenzaste a recopilar mucha información. ¿Tú generaste un blog o generaste alguna página donde hayas ingresado esta información de todo lo que investigaste sobre el tema de abusos? Sí, pues mira, cuando se dio el programa, yo abrí una página en Facebook que se llamaba La Verdad sobre los Testigos de Jehová, Ok. Puerto Rico, y ahí empecé a subir toda la información que yo había recopilado Mm. a través del tiempo, inclusive información que eran de páginas de habla inglés, que no sabían, los testigos de habla hispana, Ujú. no sabían y yo las traducía Ok. para que ellos pudieran beneficiarse de la noticia, porque eran cosas que pasaban en Estados Unidos. Y entonces yo me di a la tarea de que cada cosa que yo viera, que viniera de Estados Unidos, de los periódicos de buena reputación, yo ponía el artículo y yo lo traducía. Y poquito a poco Nelly me fue, ¿por qué no hace vídeos? ¿Por qué no hace vídeos? Debes de hacer vídeos. Es que yo no sé hacer vídeos. Pararme frente a la cámara como que no sé. Me dice, hazlo, hazlo, porque con lo que tú digas, con lo que nosotros decimos, abrimos la mente de algunas personas que están allá adentro y Sí. pueden salir de ahí. Estamos hablando de personas que les podemos cambiar la vida completamente gracias a la información que tenemos. Y eso pues me impulsó, ya me animó mucho y me impulsó. Y yo abrí un canal en Facebook, en YouTube también, que subo, de vez en cuando subo vídeos. Me ganaste la pregunta, porque es exactamente por ahí la que te iba a preguntar. ¿Cómo ves el futuro del activismo en Latinoamérica, Lailoni? Mira, yo he visto a lo largo del tiempo que ha sido un éxito y continuará siendo un éxito, porque muchas han podido salir de las garras de esa secta y gracias al activismo ha llegado lejos. Mira, ahora mismo
Gracias al activismo y a que a personas han salido y se les ha hablado sobre los casos de abuso sexual, hay demandas de clase contra la organización de los testigos de Jehová Sí, por encubrimiento de abusos sexuales. sí, Y eso va a seguir, eso va a seguir. Y mientras más ellos tengan información y traten de amedrentar al testigo de Jehová, el activista o la persona que suba contenido va a demostrarle que no es como ellos lo mencionan, con evidencias, exacto. porque eso es lo bueno de las personas que están en el activismo y de los que suben contenido también. Ellos presentan evidencias acerca de lo que está sucediendo. Estamos viendo las dos caras todo el tiempo, no estamos viendo una sola, estamos viendo las dos. Mm, Hay activistas que analizan los broadcasting, hay activistas que analizan lo que dice la atalaya, hay activistas que analizan lo que está pasando en tribunales, ujú. pero todo es las dos caras de la moneda, no es solamente un lado, que eso es lo que se enfoca a la organización. Ve lo bonita que es la organización. Lo demás no es aprobado por Jehová. Lo demás está faltándole a Jehová. Y eso, el activismo va a seguir siendo un éxito. Ok, Va a seguir correcto. siendo un éxito. Lailoni, hasta este punto la información que estás dando es muy interesante. La verdad, creo que habrá muchos comentarios en donde me gustaría que pudieras participar en los comentarios que haga la gente cuando lo deje plasmado, porque seguramente habrá gestos de empatía hacia tu persona por el valor que asumiste, incluso al denunciar los abusos y la pedagogía que existe al interior del grupo de coerción Testigos de Jehová. Pero ahora, tengo dos preguntas más que hacerte, Lailoni. ¿Cómo ves el tema de lo que sucedió en España? ¿Qué tan enterado estás sobre lo que sucedió en España y cuál es tu punto de vista con respecto a la denuncia por parte de la filial allá en España hacia la Asociación de Víctimas Española de Testigos de Jehová? Obviamente, yo estoy 200% de acuerdo con la asociación. Esto es una manera que utiliza la Watchtower para tratar de callar a las víctimas. Y estas asociaciones, tanto la de España como otras asociaciones que se han creado a nivel de América Latina, también está la de Argentina y otros países más, son asociaciones que están representando las voces de muchos que están callados dentro de la organización, que han pasado por abuso o han pasado por ostracismo. Y yo entiendo que este tipo de asociación ha venido al dedillo en el sentido de que representa a cada una de esas víctimas. Y por más que la organización de los testigos de Jehová trate de callar a las víctimas, la verdad siempre sale a la luz. Y esto lo ha dado a entender el tiempo. Ellos siempre han dicho en su organización, Jehová saca la luz todo a su tiempo, pues le llegó el tiempo a ellos. Ya les sacó a la luz lo que ellos están haciendo. Y lo que ellos están haciendo no es algo de un Dios de amor, de un Dios verdadero, no viene de eso. Y tampoco es lo que enseñó Jesucristo. Así que yo, mis respetos a todos los que forman parte de la asociación de España y que sigan luchando y por lo menos yo sé que todos los que estamos en este activismo les damos un apoyo inmenso a ellos. Claro, por supuesto. Actualmente, el licenciado, el abogado Carlos Bardavío Antón, quien representa precisamente los derechos y la defensa de la Asociación de Víctimas Españolas de Testigos de Jehová de nueva cuenta en España, actualmente hoy está aquí en México. Creo que tiene 3 semanas que está en México, aunque está dando conferencias con respecto al libro que está presentando aquí en México. No sabemos realmente si él tiene algo programado para el resto de Latinoamérica, que será de vital importancia o Claro. de suma importancia su presencia y la aportación de su libro, aunque al parecer el libro está referenciado bajo los términos de la legislatura y necesidades que existen en México con respecto
a cómo hacerle frente a grupos de coerción, entre ellos los testigos de Jehová y otros grupos Sí, de coerción que hoy día afectan a exacto. la sociedad humana. Sin embargo, bueno, será un tema de interés poder platicar con Carlos Bardavío Antón con respecto a Sí. su visita a otros países de Latinoamérica. Ahora, Lailoni, una pregunta donde aterrizaremos por completo esta entrevista, de lo cual agradezco mucho tu participación, tu interés en esta aportación y la verdad que tu experiencia de vida creo que hará mella en la mente de muchas personas afectadas, porque hay que tener la seguridad que hoy por hoy existen personas afectadas al interior del grupo de coerción Testigos de Jehová. ¿Qué mensaje, Lailoni? ¿Qué punto quieres subrayar, resaltar para dejarle en la mente de aquellas personas que no han tomado la decisión, pero que están siendo afectadas por el grupo de coerción? ¿Qué mensaje, pero especialmente aquellas que han sido víctimas de abusos, como en tu caso lo viviste, y como en tu caso lo presenciaste, lo enfrentaste también? ¿Qué mensaje le podemos dejar a las personas, Lailón, por favor? Lo primero es, hay una vida detrás de la Watchtower. Eso es lo que siempre he dicho. Hay una vida detrás de la organización de los testigos de Jehová. La organización trata de hacerte creer que no hay vida si sales de la organización, que vas a ser destruido, que vas a hacer cosas eh, increíbles y que no vas a tener la aprobación de Jehová. Eso no es así. Yo soy ahora muy feliz gracias a que salí de la organización. ¿Por qué? Porque no tengo en mi mente que me están atormentando con un Armagedón y que me están atormentando en el sentido de que yo no pueda expresar lo que conmigo sucedió. Y entonces, tú empiezas a llevar una vida normal, porque mientras tú estás dentro de la organización, tú llevas la vida que la organización quiere que lleves. Tú no llevas una vida propia, tú llevas una vida encomendada por el cuerpo gobernante. Eso es. Y entonces, cuando tú sales de ahí, que tú ves que las cosas no son como ellos las presentaban, ves todas las evidencias, ves que en donde estabas, en donde creías que había una verdad, no era así y que todo ha sido una manera de manipulación y de sacar provecho tanto monetario como de otras, de un sinnúmero de cosas más, tú te vas a sentir libre. Yo siempre me acuerdo cuando yo le dije a mi nena, ella tenía 7 años, y le dijimos a mi nena la decisión de dejar la organización. ¿Usted sabe cuáles fueron las palabras de mi nena de 7 años? Me siento como un pajarito que salió de la jaula. Mire el pensar de mi hija de 7 años, Claro, que no hablaba conmigo acerca de esos temas, claro. que cuando le dijimos el por qué no salíamos de la organización, las razones por las cuales no salíamos, ella expresó que se sentía como un ave que le habían abierto la jaula. Y entonces eso te hace despertar a tal grado de que la satisfacción que tú tienes Ujú. de poder seguir buscando información y ayudar a otros a salir de ahí es una satisfacción bien grande. Y a las personas que empiezan a ver que en donde estaban no es lo que ellos presentan, entonces empiezan a decir, no, esto hay que contarlo a otros familiares, esto hay que contárselo a mis tíos, a mis hermanos, a todo el mundo, porque hay evidencias contundentes de lo que está sucediendo. En el caso de las víctimas, que hablen. Hay foros legales en el cual pueden hablar. El caso de Pensilvania que se está corriendo ahora mismo, hay una línea gratis que la persona puede llamar y no importa si habla español o habla inglés,
los van a ayudar en eso. Y pueden contactarse con ellos, inclusive la demanda que está viendo de Salkin, el abogado Salkin, que no me acuerdo dónde es ahora mismo, si es en Nueva York, no recuerdo bien de dónde es, él también dio un número gratis y tiene representantes en español y representantes en inglés para que esa demanda de clases continúe y que puedan hablar acerca de lo que está pasando. No están dándole oprobio al nombre de Jehová, para nada, porque es algo el cual la persona pasó que no debía de suceder dentro de una organización en la que hay supuestamente guías espirituales. Un guía espiritual es para que te ayude, pueda hacerte un mejor ser humano, pueda hacerte una mejor persona espiritual, no para que practique ostracismo, no para que te denigre como mujer, no para que encubran abusos, nada de eso. Ármese de valor y hable, porque usted habla y está salvando muchas víctimas más de esa organización. Está haciendo que otras personas tomen acción y digan no, en esto no queremos estar. Esto no es la verdad. Esto no es amor. Y yo pues les exhorto a que hablen y puedan exponerlos a ellos. Perfecto, Lailoni. ¿Cómo, yo siempre agradezco cada aportación, cada entrevista, y la verdad, siempre les agradezco a ustedes la participación, porque uno aprende más, uno comienza a generar más criterio al respecto. Sin duda, así como te dijo Nelly Lugo en su momento, tienes que hacer un canal, tienes que hablar, porque eso te ayuda a abrir más tu conocimiento en relación a estas grandes problemas que existen dentro de este grupo de coerción. Pues, Lailoni, de nueva cuenta, quiero agradecerte por tu tiempo, por esta experiencia que obviamente que no fue agradable para ti, pero que hoy por hoy sirve para poder ayudar a más personas. Pues estaremos en contacto, Leiloni, por nuevas necesidades, circunstancias, algo que haya que hablar. También le agradezco a tu familia porque tomamos un poquito del tiempo que fin de semana, que tú le dedicas a tu familia, pero le agradezco también a tu familia, a tu esposo, a tu hija, a tu bella familia, de que te haya dado este tiempo, que te haya permitido este tiempo para poder compartir esta experiencia. Y te Lailoni, doy las gracias a ti también, porque tu canal es un medio para que, es otra aportación más para que las personas puedan informarse bien y puedan ver que pues, hay una vida detrás de la organización de los testigos de Jehová. Y a pesar de que hay experiencias que no son cómodas, pero esas experiencias se vuelven experiencias para beneficios de otros y para evitar que otros caigan en lo que uno experimentó. Y a pesar de que es algo doloroso que te marca de por vida, pero es algo que tú aprendes a manejar y aprendes a ayudar a los demás a que puedan salir de ese trauma emocional que ocasiona el abuso. Y yo te doy infinitas gracias por este espacio y por este ratito que tuvimos. Y gracias a todos tus seguidores y todo, que difundan a todos lo que está sucediendo con la organización de los Testigos de Jehová. Gracias. al contrario, Lailoni. Y pasa un excelente fin de semana, ¿sí? Igual para ti. Y un cordial abrazo hasta donde estés. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación.
Gracias.